Estamos hoy en la hora cultural y vamos a hacer un prólogo, básicamente, de un programa muy importante que estamos en proyecto de realizarlo, pero entonces, en vista de que hoy teníamos un invitado y nos prolongó la visita de hoy en 8, o sea, el próximo miércoles, pura palabra, una invitada que va a hablarnos pero hoy tenemos un recorrido por la historia. Es la historia de Alejandro Magno, su gran enemigo. ¿Cómo es este cuento, Ángel? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, dentro de la ambición que tenemos en Cola Radio de dar mejor información, completamente verídica y además entretenimiento, lógicamente, hemos intentado en esta nueva temporada que comenzamos darles dos pequeños toques diferentes. Uno que va a ser el de hoy, se compone de pequeños audios, unos 10 minutos más o menos, y luego un pequeño coloquio sobre la temática. El nombre más o menos es Anécdotas de la Historia. ¿Y qué es lo que buscamos? Que sea fácil, que sea entendible la historia, que no le tengamos esa manía o ese miedo de que es que hay que memorizar muchas cosas. No. Vamos a compartir. Van a observar con este audio que es una forma de expresión fácil, una forma de expresión en la cual gusta, es sencilla. Y posteriormente también, esto va a ser una vez al mes. Y otra vez al mes queremos hacer un nuevo proyecto. Vamos a ver si lo conseguimos porque supone mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero creo que lo vamos a conseguir. Es sacar la radio a la calle. Ir a centros culturales, a auditorios en institutos y llevar ya audios más largos, que ya serían pasajes de la historia, en los cuales va toda la vida de la persona. No se trata solo de historia, es cultura, porque igual podemos encontrar personajes como Alejandro Magno, considerado el mejor general de la historia, pero también vamos a encontrar a escritores, pintores, ciencia, todo tipo de cultura. Y cuando hagamos sacar la radio a la calle, que es como digo yo, llevarla a los auditorios de los institutos o del ayuntamiento, con muchos invitados, llevar también nuestros propios contertulios, porque sería aproximadamente unos 30 minutos de audio, son más largos, mucho más trabajo que tenemos, pero vamos a traer contertulios que tengan muy bien preparado el tema, que sean expertos y que podamos tener una tertulia moderada, cómoda y agradable. Para finalizar con una rueda de preguntas entre los asistentes a los invitados. Entonces son los dos grandes retos que tenemos para esta temporada. Unos pequeños audios aquí en el estudio, como es hoy, que son las anécdotas de la historia, y una vez al mes vamos a ver si conseguimos ir a auditorios con los alumnos del instituto y vamos a sacar la radio a la calle. Ese es el nuevo proyecto cultural que ofrece Colar Radio. Efectivamente, Alejandro Magno, bueno, pues yo creo que nos suena a todos. Hizo un imperio enorme, es anterior a los romanos y su gran enemigo era Darío III. Darío III era el general, el rey de lo que ahora llamamos Turquía, el imperio otomano en aquellas épocas. Invencible, totalmente invencible, pero que Alejandro Magno sorprendió y luchó contra él. Entonces son los dos grandes enemigos que tuvieron en aquella época. Posteriormente Alejandro Magno, cuando ya culminó con el imperio otomano y lo invadió y consiguió hacerse con él, fue enterrado en Alejandría, en Egipto. Y ahí es donde empiezan la primera generación de los faraones. Y por eso
Alejandro Magno no era griego, como todo el mundo cree, era macedonio, Macedonia del Norte, un poquito más arriba de Grecia, pero era otro país que era Macedonia. Y Alejandro Magno creó realmente en Egipto los primeros faraones, sus descendientes, a quien él designó. Por eso siempre se ha dicho que los faraones griegos los faraones egipcios no hablaban el egipcio, hablaban el griego, y porque vienen ni más ni menos de la época de Alejandro Magno. Y si queréis, pues ya pasamos directamente a poner el audio. Espero que os guste. Va a ser cómodo, va a ser divertido, va a ser atractivo y fácil de entender. Vamos adelante con el audio de la anécdota de la historia entre Alejandro Magno y Darío III. En nuestros versus, nuestros enemigos íntimos de la historia, hoy presentamos a dos grandes, sin duda alguna, que se midieron durante 4 años en un ejercicio extenuante de guerra, conflicto bélico y masacre. Por un lado, el macedonio Alejandro III, Alejandro Magno. Por otro, Darío III, el gran emperador de Persia. Uno de esos enfrentamientos dignos de ser contados y rememorados hasta la saciedad. El persa había nacido hacia 380 a.C. Por su parte, el macedonio hizo lo propio en 356, en Pella, en la capital de Macedonia. Y muy pronto tuvo Alejandro Magno que asumir su papel en la historia, su lugar tras la muerte, la extraña, la enigmática muerte de su padre Filipo. El joven Alejandro, del que hemos hablado profusamente en este programa, tomó el sueño de su padre, el legado de su padre, la ambición de conquistar Asia, y esto lo llevó a cabo en el año 334 a.C. Él mismo se puso al frente de 35.000 hombres, 30.000 de infantería, las excelentes falanges macedonias y otros 5.000 jinetes, y con ellos cruzó el Esponto rumbo a Anatolia. Semejante osadía iba a recibir una respuesta contundente por parte de Darío III. Primero fueron refriegas y posteriormente grandes batallas como la de Gránico, la del río Gránico, donde Alejandro Magno estuvo a punto de morir en batalla, de no ser salvado por su hermano, su gran hermano de leche, Critio. Pero la batalla se resolvió en favor de los macedonios y más de 50.000 persas fueron disueltos. Tras esto, Darío III se tomó muy en serio la afrenta griega y se dispuso a resolver por su cuenta aquel ataque. En el año 333 a.C., ambos contingentes se midieron en Iso. Fue una derrota estrepitosa para el bando persa, un ejército multinacional nutrido por diferentes regiones, satrapías, una tropa muy homogénea, seguramente demasiado homogénea, que una vez vio salir corriendo a su líder del campo de batalla, pues no decidió continuar con la batalla, con la refriega, y le acompañó en esa persecución, en esa huida. Una magnífica victoria para las tropas de Alejandro Magno, que cada vez eran más numerosas, pues diferentes poblaciones locales se sumaban al esfuerzo bélico de los griegos, pensando que aquello no era otra cosa sino una guerra de liberación. De ese modo cayeron ciudades como Tiro, tras un asedio costosísimo de 8 meses. La antigua plaza fenicia recibió el castigo de los griegos, y Alejandro se vio libre al fin para asumir su destino y tomar en conquista, sin apenas oposición, el importante territorio egipcio. Allí, en el país del Nilo, fue proclamado, fue elevado a la categoría de faraón. Ocurrió en el santuario de Siva. A lo largo de su peripecia, durante esos 11 años de magnífica e inigualable marcha, Alejandro fundó no menos de 70 ciudades, 30 de ellas llevaban su propio nombre, una incluso el de su caballo, Bucéfalo. Alejandría fue levantada a orillas del Mediterráneo, en Egipto, y en ella, en esa ciudad, en esa impresionante ciudad,
Alejandro soñó con grandes monumentos que pasarían a la historia y que se verían al final levantados en siglos posteriores, tal fueron los casos del Faro de Alejandría o la biblioteca, gran contenedora del saber, de todo el saber de la época. Pero quedaba pendiente el problema de Darío III, el cual se estaba reorganizando a marchas agigantadas para presentar una última y definitiva batalla en las llanuras de Gaugamela, en el actual Irak. Aconteció en los meses de septiembre y de octubre de 331 a.C. Algunos investigadores elevan la cifra del ejército persa a datos inimaginables: 1 millón de infantes, 100.000 jinetes, 200 carros de guerra con hoces aguadañadas. Algo temible, pues el propio Darío III eligió personalmente el campo donde se iba a celebrar semejante combate. Pero ese día Alejandro Magno brilló con especial lucidez y supo conducir a sus tropas hasta una victoria devastadora, total, absoluta. Una vez más, Darío III escapó del campo de batalla. En Iso había abandonado a su familia, a su mujer, a su madre, a sus hijos, y Alejandro Magno había otorgado a estos un trato exquisito. Pero en Gaugamela aquello fue tremendo. Darío III escapó a satrapías orientales donde pensaba levantarse, donde pensaba lamer sus heridas, recuperarse para devolver el golpe. Pero no pudo ser. Perseguido por las tropas macedonias, Darío III vio cómo sus propios leales le daban la espalda. Y víctima de una conjura encabezada por sátrapas como Besos, Darío III murió acuchillado, pues posiblemente unas horas antes de que los macedonios le pudiesen incluso prestar ayuda, pues Alejandro tenía ya el proyecto helenístico para Asia, quería ser soberano de Asia. Fijaos en este documento que envió, esta carta que envió a Darío III tras la derrota en Iso. Alejandro le dijo en ese documento: a partir de ahora no me trates como a un igual, sino como a soberano de Asia y antiguo dueño ya de estos territorios que otrora te pertenecieron. Si no compartes esta idea, si no quieres asumir esta opinión, da la vuelta, no huyas y presenta combate. Le trataba de cobarde, le trataba ya de líder venido a menos. Alejandro Magno se convertía en el gran soberano de Asia, con un proyecto de mestizaje, de unión, de helenización de aquellos territorios, casi 4 millones de kilómetros cuadrados, sin igual, sin parangón en el mundo antiguo. Jamás se había visto una cosa igual. Pero Alejandro Magno guardaba respeto al líder persa. Sabía perfectamente que no podía tomar por la fuerza, que no podía humillar a tanta población que sería tan útil para sus propósitos. Y una vez se enteró que Darío III había sido asesinado, se acercó al lugar donde se encontraba el emperador, ya fenecido, y llorando de manera desconsolada, utilizó su propio manto, su capa de combate, su capa de guerra, para cubrir al persa y decir: nunca quise que esto llegara a tanto. Con absoluto rigor ordenó que el cuerpo ya embalsamado de Darío III fuese devuelto a Persépolis, donde la madre del emperador le rindió los homenajes propios de un líder. Y fue enterrado. El pueblo complacido rindió homenaje, se inclinó ante Alejandro, su nuevo emperador. El propio Magno ordenó la persecución implacable de los conjurados, y de esa manera les fue cazando uno a uno hasta llevarles a un tribunal sumario donde se les entregó a la justicia persa, y de ese modo murieron ejecutados, de forma miserable, como ellos mismos habían sido. Por tanto, este es un versus extraño, ¿verdad? Dos líderes que se enfrentaron, ganó posiblemente el más lúcido, el que más intención puso, Alejandro Magno, pero rindió respeto, o quiso ser, ante todo, respetuoso con el que había perdido, con Darío III. Los enemigos íntimos de la historia. Darío III, con él se finiquitaba el linaje de los aqueménidas. Y comenzaba, desde luego, un nuevo tiempo para Asia, esta vez bajo la hegemonía, bajo la égida
de un tal Alejandro Magno, el cual no vive mucho, pues falleció sin haber cumplido ni siquiera los 33 años. Murió en Babilonia en 323 a.C., acaso víctima de unas fiebres malignas. Otros dicen que también fue víctima de la conjura. El caso es que su muerte solo dio paso a la leyenda, al mito que desde entonces fue valorado y ensalzado por sus coetáneos y generaciones posteriores. Alejandro Magno, el mejor comandante militar de toda la historia, el cual se tuvo que enfrentar, por mor de los acontecimientos, a aquel que se lo opuso, por breve tiempo, por breve espacio, pero desde luego 4 años interesantísimos para entender mejor la historia de nuestra civilización. Pues lo que pretendemos enseñaros lo que es una muestra, un versus, los enemigos íntimos. Son pequeños y cortos pasajes. Aquí nos explica la vida de Alejandro Magno. Eso tenemos ya preparado un pasaje de la historia sobre Alejandro Magno, desde que nace hasta que fallece, mucho más extenso. Pero eso es para hacerlo en los coloquios que queremos hacer con la radio en la calle, fuera del estudio, con invitados especiales. Y esto que hemos ofrecido es un pequeño montaje de los versus, los enemigos íntimos, lo que yo llamo anécdotas de la historia. Todos los han tenido. Van Gogh lo ha tenido, Beethoven lo ha tenido, la reina Isabel I de Inglaterra lo ha tenido. Simón Bolívar lo ha tenido, Fidel Castro lo ha tenido. Todos han tenido sus grandes enemigos. Y los queremos llamar amigablemente enemigos íntimos. Y de aquí viene el tema de anécdotas, porque esto no tiene mayor importancia que anécdota de la historia. Y queremos aprovechar, después de que veáis o que podáis escuchar este ejemplo de la anécdota, entrar posteriormente en los coloquios fuera, en auditorios, en institutos, donde ya sí que serán mucho más largos, con mucho más trabajo también de investigación y con muy buenos coloquiantes, que podamos tener una amigable relación todos con la cultura. Ya os digo, no se trata solo de grandes personajes de la historia universal. Vamos a tener pintores, vamos a tener escritores, vamos a tener científicos, vamos a tener todo tipo de personas. Todas importantes, muy importantes. Ahora hemos comenzado con el cuarto siglo antes de Cristo. Alejandro Magno. Alejandro Magno era el hijo que sería, el príncipe de Macedonia. El padre se había dedicado a luchar contra los griegos, quería unificar toda Grecia y junto con Macedonia, hacer un país fuerte porque estaban constantemente en lucha con los persas, en este caso con Darío III. Y al final el hijo salió mejor que el padre, suele ocurrir. Y entonces Alejandro Magno, el mejor comandante militar, el mejor general que ha habido en la historia, según los grandes historiadores, esto no es porque lo diga yo, al final hizo un ejército siempre en minoría respecto a los turcos, siempre, pero con unas grandes tácticas. Entonces, vamos a aprender un poquito sobre historia, vamos a aprender un poquito sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre música, sobre pintura, pero de otra forma. Vamos a tener unos audios de introducción que sean divertidos, que sean amigables, que sean bonitos. Y vamos a ver si conseguimos, en este espacio que tenemos en Colar Radio de Cultura, hacer que la cultura sea más extensa, que se haga más amigable para todos ustedes, señores oyentes, y que podamos complementarlo si recibimos esa ayuda que necesitamos exterior a nosotros, pues a poder hacer estos coloquios en los salones de actos, tanto en salones públicos como privados de los centros escolares, con los alumnos. Que aprendan los alumnos que la historia no se aprende memorizando, se aprende escuchando y trabajando y estudiando sobre ella. Así es, Ángel. Hoy era un preámbulo con respecto a este anecdotario de historia que vamos a tener.
Ya con el horario lo vamos a tener es un día al mes, ¿no? Un día al mes va a ser aquí estos cortos audios con un poco de coloquio. Y queremos, si todo sale bien y encontramos sitios donde poder hacerlo, sacar la radio a la calle y que también un día al mes sea mucho más extenso, con unos audios mucho más largos sobre toda la historia de nuestros personajes. Ya digo que no tienen por qué ser grandes generales, van a ser pintores, van a ser músicos, van a ser artistas, van a ser científicos. Y que sea mucho más extenso y con unos invitados de primer orden, que realmente podamos establecer un coloquio detrás de los audios y finalizar con preguntas que queremos que nos hagan los propios estudiantes que asisten como invitados también a estos coloquios en los salones de actos. Bueno, entonces vamos a hacer un preámbulo. Con respecto a este programa, se va a realizar entonces todos los últimos jueves de cada mes. Entonces, a las 3 de la tarde vamos a institucionalizar este programa anecdotario de la historia, anécdotas de la historia, como dice Ángel. Vamos a colocarle este nombre. Vamos a tratar de acudir a cada uno de los entes educativos. Mañana vamos a tratar de ubicar a la secretaria de Educación para ponerla en contexto con respecto a este programa que tenemos proyectado acá en Colar Radio. No sé si tenga algo más que agregar, Ángel. No, lo único, como bien dice nuestro amigo Fernando, el último jueves de cada mes a las 3, estos pequeños anécdotas aquí en el estudio. De momento no podemos dar ninguna fecha sobre la salida de la radio a la calle, con lo que son ya más extenso, que no serán anécdotas de la historia, sino pasajes de la historia. No podemos dar una fecha porque, bueno, como dice Fernando, mañana tenemos con el ámbito institucional una entrevista, tenemos que hablar también con directores de institutos aquí en Sogamoso y vamos a ver si nos facilitan simplemente un salón de actos. Pero todo eso tiene mucha preparación. Estos audios no salen de porque sí. Esta historia hay que prepararla. Tenemos que buscar invitados para el coloquio que sean de primer orden. Tenemos que llevar medios técnicos. La preparación y la programación de sacar la radio a la calle, les aseguro que no es nada sencillo. Pero vamos a intentar hacerlo también una vez al mes. Y ustedes estén pendientes de nuestro programa, que es todos los jueves a las 3, y ya les avisaremos, les informaremos de cuándo se va a producir alguna salida de Colar Radio a la calle para que ustedes puedan asistir al salón de actos donde vayamos a realizar el programa en directo. Todos los programas en Colar Radio son en directo. Aquí no buscamos la comodidad, aquí nos proponemos retos complicados y les aseguro que este reto cultural que queremos establecer ya desde esta nueva temporada no es nada sencillo. Es muy complicado, tiene muchísimas horas de trabajo, hay que organizarlo, hay que hacer planogramas, hay que tener reuniones, hay que hacer los audios, hay que buscar a los interlocutores, pero todo esto lo hacemos por ustedes y con cariño. Bueno, así como lo dice Ángel, esto no es nada fácil para todos nosotros, va a ser una novedad también para nosotros, pero que queremos que sea una novedad también para cada uno de los profesores, de los educadores, de los mismos estudiantes, de todos los que tengan que ver con la academia, sobre todo en el campo del bachillerato, para ir estructurando unos estudiantes que tengan un futuro educativo, que tenga que ver, que conozcan la historia, porque realmente actualmente como que se les ha olvidado y se dedican mucho al teléfono y a otras cositas que no tienen ninguna eficacia en la cultura de cada uno de nuestros jóvenes. Ahora quiero poneros un pequeño ejemplo, lo voy a cortar mucho antes porque este es de los largos, de lo que llamamos anécdotas de la historia. Son mucho más largos, en este caso esta anécdota son casi 30 minutos, son 29 minutos 5 segundos y corresponde a una de las batallas más épicas de la historia. A todos a lo mejor nos suena un poquito Esparta, Troya, estamos hablando de la Ilíada, estamos hablando de cuando los otomanos, también los turcos, que eran un imperio fortísimo, querían invadir Grecia. Y entonces
A todos nos suena más o menos que la película 300. Yo creo que algunos la hemos visto. Y la película 300 es cuando los griegos tienen que defenderse de una gran invasión de los persas. Y realmente de ahí viene una película que yo, si no la habéis visto, os aconsejo que la busquéis. Yo creo que en Netflix debe estar. Y si no está en Netflix, seguro que la encontráis en YouTube. La película 300, así 300, no tiene más título, es una maravilla de la historia. Entonces, si me permitís, os voy a poner 5 minutitos de cómo es un programa largo de los que queremos hacer en la calle, fuera del estudio. Sin duda, los acontecimientos celebrados en la batalla de las Termópilas constituyen uno de los hitos de nuestra primigenia civilización occidental. En dicho paso se pusieron en solfa los mejores valores de los europeos, de los griegos por entonces considerados potencia esencial, cultura esencial del mapa del viejo continente. En la batalla de las Termópilas, aquel grupo reducido de griegos a cuyo frente estaba Leónidas I de Esparta, pues dio buena medida de lo que sería el futuro. Y desde luego que los vencidos fueron los griegos, pero los persas tenían mucho que decir, no en vano eran el imperio más colosal que habían visto los tiempos hasta entonces. Jerjes recibió una tremenda lección, no aprendió de lo que sufrió su padre 10 años antes en la batalla de Maratón, su padre Darío, y gracias a las Termópilas y a lo que vino después en batallas como Platea y Salamina, Grecia consiguió su libertad, consiguió al fin librarse de la amenaza médara. Pero retrocedamos un poquito más en la cronología humana y vamos a ubicarnos en el siglo XI a.C. En dicho tiempo, los dorios, uno de los eternos pueblos griegos, tomó posesión de Lacedemonia. En la actualidad, esa región llamada Laconia apenas tiene 3.500 kilómetros cuadrados, y a fe que era un territorio difícil y de escasa población. Aún así, los dorios se implantaron, sometidos siempre a la hostilidad de las tribus locales, a la rigurosidad climática y a la sensación de verse amenazados de forma constante por todos los que le rodeaban. De ese modo, los dorios crearon un sentimiento, un espíritu de grupo que les haría prevalecer ante cualquier peligro externo. Fue la forja sin duda de la idiosincrasia espartana, por eso los espartanos fueron herederos de aquellos dorios. Lacedemonia es un territorio sometido a la defensa de un valle, el valle del río Eurotas, a unos 32 kilómetros y medio del mar, pero un valle de muy fácil defensa, de gran parapeto para sus moradores. No en vano, los espartanos siempre dijeron, ufanos y algo soberbios acaso, que sus ciudades espartanas se podían defender sin muros, pues controlando los pasos de Eurotas era más que suficiente para que Esparta siguiera libre. Cabe comentar que Esparta era una agrupación de 5 pueblos con casas muy austeras de adobe y paja y algunos edificios públicos. Su población nunca fue numerosa, y aún menos debido a las estrictas medidas que se adoptaban en torno a los discapacitados. La máxima altura de aquel valle de Eurotas era el monte Teijeto, y los espartanos tenían por costumbre, por terrible y fatídica costumbre, arrojar desde las alturas del Teijeto a todos aquellos considerados incapaces, imperfectos. De esa guisa, discapacitados físicos y psíquicos eran eliminados sistemáticamente. Eso contribuyó, está claro, a la merma de la población, amén de las numerosas bajas contraídas siempre en los cuantiosos conflictos bélicos que libraba Esparta. Cuando Roma tomó
tomó definitivamente Esparta en 146 a.C., justo cuando se libraban combates en Hispania contra las tropas de Viriato. Pues en ese tiempo Esparta cayó casi sin oposición porque apenas quedaba gente para defenderla. Tal era la rigurosidad a la que eran sometidas las gentes de Esparta. Y es que vivían en permanente contacto con la guerra. La contienda era su leitmotiv, el lema, lo que les impulsaba a seguir un año más, un mes más, un día más, un minuto más. Y en consecuencia se preparaban desde bien pequeños. En Esparta existían tres clases sociales. Por un lado los homoi, los iguales, los ciudadanos libres que podían pertenecer al ejército, a las instituciones públicas, a las acciones de gobierno para Esparta. Por otro lado estaba una especie de burguesía o de clase media conformada por ciudadanos de tribus o de ciudades asimiladas por Esparta, prisioneros de guerra que quedaban en libertad con la única condición de no tomar las armas jamás. Y finalmente estaban los ilotas, los esclavos, los que siempre llevaban la peor parte. Tuvieron que luchar contra los turcos, los otomanos, que venían a invadirles. Un imperio en el que se estima que más de 200.000 turcos llegaron en barcos e invadieron Grecia. Y estaban luchando contra unos 50 o 60.000 griegos, no más. Entonces, los griegos necesitaban tiempo para poder preparar esa defensa. Y lo que hicieron fue mandar a este general espartano. En Esparta había dos reyes, tradicionalmente. Uno que era, por llamarlo de una manera, el rey civil, que era el que llevaba todo el tema de la propia sociedad espartana. Y después estaba el otro general, bueno, el general sí, el otro rey, que era general, que era solo para temas militares, nada más. Debemos de saber que Esparta era una civilización basada en la guerra. Fue la primera civilización que se conozca que no hicieron murallas ni castillos. Ellos decían que eran tan fuertes y tan potentes que no necesitaban ninguna muralla, que se defendían ellos solos. Pero el problema es que eran muy poquitos. Entonces, al ser muy poquitos, era realmente complicado que pudieran, aunque eran excelentes luchadores y vivían por y para ello, que pudieran luchar. Si los griegos eran 50 o 60.000, si los turcos eran más de 200.000 y los espartanos eran 300, lo que hicieron los griegos fue mandar a los espartanos a un terreno bastante difícil para los turcos, que era las Termópilas. Las Termópilas era un paso en el que por un lado era la montaña, un corte de montaña, un paso que no sería más de 15 o 18 metros de ancho, y después era acantilado al mar. Entonces por ahí tenían que pasar los turcos obligatoriamente. Entonces lo que hicieron fue enviar a los espartanos a defender esa posición. Y de ahí fueron los 300 espartanos, se les unieron otros 1.200, 1.300 de otras partes de Grecia y dijeron: vamos a ver todo lo que aguantáis porque necesitamos 3 días para organizar la defensa de Grecia para poder luchar contra los turcos. Por supuesto, en una gran minoría. Y bueno, pues efectivamente, los espartanos mataron una barbaridad de otomanos, de turcos, y al final sabían en la última lucha, que fue por una traición de un pastor griego, que sabía que por otro lado de la montaña había un acceso por el cual podrían entrar por la retaguardia contra los espartanos. Y una vez consiguieron eso, ya estaban rodeados los espartanos. Y aún así lucharon hasta que murieran todos. Eran auténticos guerreros. Y todos luchaban hasta la muerte. Y es una de las batallas probablemente más interesantes y más bonitas de la historia. Ya os digo, si no habéis visto la película 300,
desde aquí os invito a que la busquéis. Yo sé seguro que en YouTube existe. Los que tengan Netflix, es posible que Netflix exista. Pero es una auténtica maravilla. Eso sí, no nos dejemos influir por las películas. Las películas están basadas en ciencia ficción. Tienen que hacerlo atractivo, bonito, interesante, y al final siempre sacan cosas que no tienen que ver nada con la realidad. Pero a lo que vamos, este pequeño audio, esta introducción de este audio que tenemos preparado sobre la batalla de las Termópilas, es simplemente lo que queremos hacer íntegro, con buenos contertulios en auditorios. Yo no sé si están ustedes acostumbrados aquí en Colombia a sacar la radio a la calle, pero yo creo que la radio tiene que ser humilde y tiene que salir a la calle. ¿Por qué no llevar la radio a los institutos? ¿Por qué no llevar la radio a los centros culturales? Hacer programas en directo y tratar temas que sean de verdad de interés. Coloquios con buenos contertulios, que las personas puedan hacer preguntas. Simplemente queremos tocar otro tema que habitualmente no se toca en las radios. Vamos a acercar la radio a la población. Bueno, una pregunta que usted ya veo que conoce muchísimo sobre esto. ¿Por qué fue llamado el Valle de las Termópilas? Las Termópilas como tal era un sistema montañoso, que eran las Termópilas. Entonces lo que pasa es que para poder acceder a él, estamos hablando de en aquellas épocas de tropas que era básicamente infantería o caballería. Pero en este caso, los otomanos, los turcos, llevaban elefantes de guerra. Pero claro, no les puedes poner a trepar por la montaña. Entonces había un paso en esa cordillera de las Termópilas, que era el paso de las Termópilas. Y ya os digo, era un paso como de unos 15 kilómetros más o menos, y que lo necesitaban los turcos para acceder a la península griega. Había que pasar por allí. Y como eso lo sabían los griegos, entonces por eso pusieron allí la defensa. La ventaja que tenían es que, siendo poquitos, podían defenderlo porque era un paso, ya os digo, de 12 o 15 metros de ancho y que después iba a un desfiladero que caía directamente en el mar, unos 50 metros de caída al mar. Claro, no puedes llevar los elefantes a trepar por la montaña, no puedes llevar la infantería. En aquellas épocas también llevaban maquinaria muy pesada de madera para romper las murallas. 200.000 personas, un ejército de 200.000, no puede pasar por un sitio tan estrecho de unos 12-15 metros de ancho. Pero eso es lo que querían los espartanos, los griegos. Esparta no era más que una de las ciudades griegas, la más belicosa, la más fuerte, pero era una de tantas ciudades que habían en Grecia. Y sabían que iban a pasar por allí los otomanos y dijeron, pues vamos a poner allí la defensa, porque de nada les vale que sean 200.000 si tienen que pasar por un sitio estrecho en el que no pueden pasar más de 5 al mismo tiempo. Vamos a defendernos allí. Y ahí es donde se defendieron. No terminaron con esa guerra, pero sí consiguieron el tiempo que necesitaban el resto de generales griegos para organizarse en la defensa. Y posteriormente, tuvieron que huir de nuevo los otomanos sin poder tomar Grecia. Tengamos en cuenta que esto ya lo había intentado Jerjes, era el hijo. En el episodio anterior hemos hablado de su padre, que es el que fue rendido por Alejandro Magno. Y ya habían intentado invadir Grecia el padre. Y en las batallas lo perdió. Tengamos en cuenta que en aquellas épocas Grecia tenía un gran potencial bélico, principalmente cultural. Realmente las culturas occidentales nacieron de Grecia. La cultura que tenemos aquí en Colombia, que vino mediante los españoles, la cultura de los españoles también venía de Grecia, no venía de Roma. Realmente, es más, os puedo decir que en Roma, cuando las épocas de Marco Antonio, de Julio César, no se hablaba latín, se hablaba griego. Aunque os parezca mentira, en Roma se hablaba griego. La cultura realmente nació en Grecia. Y el padre de Jerjes intentó invadir también Grecia, lo intentó y perdió, y tuvo que irse. Le mató un propio sirviente, pues porque había perdido. Y el hijo intentó tomarse venganza, y entonces Jerjes volvió a intentar entrar en Grecia, atacar Grecia, y que desapareciera toda la cultura griega.
Y de ahí viene esta batalla de las Termópilas, de que Jerjes III intentó con un super ejército invadir Grecia. Y los griegos en minoría, pero aprovechando su geografía y que eran ya ciudades muy belicosas, consiguieron dominarles. Probablemente, ya os digo, una de las batallas más importantes que ha habido en la historia. Bueno, Ángel, esto ha sido un preámbulo, una clase, básicamente lo que va a ser el programa Anécdotas de la Historia. Hoy, aprovechando que nos cedió el espacio, la hora cultural, aprovechamos para hacer este preámbulo, para lanzar este programa que queremos, este proyecto que queremos que se haga una vez al mes. Vamos a institucionalizarlo, como decía antes, el último jueves de cada mes, para que la gente que está escuchando, de pronto educadores, de pronto estudiantes, de pronto personas que estén interesados en colaborar con este proyecto, bienvenidos. Están los teléfonos y la dirección de nosotros, Colar Radio, tu radio. El correo es colarradio@gmail.com. Los teléfonos son 313-477-4352, 312-901-6352, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos colaboren en este proyecto que queremos sacarlo adelante. O si quieren bien, un tema específico. A lo mejor alguien, por ejemplo, la Casa de la Cultura en el Departamento de Música, eso famoso. Digo, oiga, ¿nos pueden preparar un programa sobre Mozart o sobre Beethoven? Vamos a intentarlo. Lo que queremos es poner la cultura a disposición de la sociedad. Vamos a olvidarnos un poquito de que las radios son un sitio cerrado donde hablan de lo que quieren, el que quiera que nos oiga, el que no nos oiga. No. Aquí este nuevo proyecto, esta nueva temporada, lo que queremos es acercar la radio a todos ustedes. Bueno, no sé si tenga algo más que agregar. De todas maneras, ya esto era un preámbulo, lo que estamos haciendo en el día de hoy, aprovechando la hora cultural. Recordemos que de hoy en 8 viene Pura Palabra acá a nuestros estudios. Hoy lamentablemente no pudo cumplir su cita, entonces hicimos este preámbulo del proyecto que tenemos cultural también aquí en este espacio, que vamos a hacerlo los días jueves, el último jueves de cada mes. A las 3 de la tarde, coordinado por nuestro amigo de nacionalidad española, Ángel Tobi, quien está muy entusiasmado para plasmar este proyecto y hacerlo dar a conocer a través de nuestra emisora Colar Radio Tu Radio. Les deseamos a todos ustedes una buena tarde. Ángel, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y espero que disfruten de este nuevo proyecto que tenemos entre manos.